Bueno, entonces vamos a ver varias cositas. Entonces hay unas que son más rápidas que otras, pero pues vamos a ver qué es, para qué sirve, la anatomía y el sitio de punción, pues porque esa es la parte más importante, la verdad. Cómo se posiciona el paciente, cuáles son las indicaciones para hacer una punción, contraindicaciones, complicaciones y efectos secundarios. Vamos a ver si se necesita neuroimagen antes y si se necesita cuándo se necesita. Un poquito de la preparación para la punción, todos los materiales que necesitamos, la técnica práctica con el muñeco. Pues vamos a ver un poquito qué es la presión de apertura, cómo se recolecta y se manejan las muestras y pues la interpretación del líquido cefalorraquídeo. Listo, entonces esencialmente pues la punción es el procedimiento en el que entramos al espacio subaracnoideo para obtener una muestra del líquido cefalorraquídeo y se puede usar para diagnóstico, para medir presión de apertura, para disminuir la presión del líquido cefalorraquídeo en algunas situaciones de presión intracraneal y pues de administrar medicamentos por vía intratecal. Listo. Entonces, hay varias capas para llegar al espacio subaracnoideo, entonces va pasando por la piel, el tejido celular subcutáneo, el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso, ligamento amarillo, espacio epidural, la dura madre, el aracnoides, y ahí sí llegamos al espacio y de ahí es de donde se saca el líquido cefalorraquídeo. Listo. Entonces, ¿dónde se hace la punción? Hay dos opciones, o en L3, L4 o L4, L5. Cualquiera de las dos funciona, no hay preferencia, pero pues sí es esos dos, no más arriba. ¿Por qué? Porque pues la idea es proteger la médula lo más posible. Entonces, como el cono medular en un adulto se acaba más o menos en L1, L2, la idea es irnos más abajo para que si se llegara a medio tocar, se toquen como raíces chiquitas de la cauda y no la médula como tal. Entonces, disminuir lo más posible el riesgo de lesión a la médula. Entonces, encontrar el lugar correcto es relativamente sencillo, pero igual tiene como pues como su ciencia, más o menos. Entonces, esencialmente se va a usar, pues reparos anatómicos son para muchas cosas, y este se llama la línea de Tuffier, que te va a ayudar a ubicar L4 o incluso el espacio L4, L5. Entonces, lo que uno hace es coger la parte más alta de las crestas ilíacas y trazar una línea. Y pues donde cruce la columna, eso te va a dar o L4 o el espacio. Entonces, algo súper importante es que pues, cada cuerpo es diferente, ¿no? Entonces, realmente pues no es una garantía exacta, es un reparo, es una referencia. Entonces, depende un poco. Si sientes que está sobre L4, pues lo haces abajo, lo puedes hacer arriba. Si no sabes exactamente qué espacio es, yo personalmente cogería y lo bajo uno. Pero pues, esencialmente todo con palpación y un poco como referencias. Listo. Entonces, la posición del paciente, hay dos opciones. Digamos que el objetivo principal de esta posición es poder expandir los espacios intervertebrales para tener la mayor cantidad de espacio posible cuando se está haciendo la punción. Entonces, todos saben que pues, la columna, uno como que se flexiona y como que se expande el espacio. Esa es la idea. O sea, lo que queremos es tratar de que el espacio esté lo más abierto posible. Y digamos que hay dos posiciones. Está de cúbito lateral o sentado. En ciertas situaciones se escoge una sobre la otra, pero digamos que la clásica, la principal, es de cúbito lateral, entonces pues el paciente se coloca de lado en posición fetal con la cadera lo más flexionada posible. La pelvis, espalda y hombros tienen que estar perpendiculares a la cama y se pone una almohada debajo de la cabeza para alinear la columna o a veces también entre las rodillas por comodidad. Algo súper, súper importante de la posición es que realmente tiene que estar de lado, o sea, en serio tienen que estar perpendiculares a la mesa, no un poquito hacia allá ni un poquito hacia allá, el paciente tiene que estar completamente de lado, eso es súper importante ahorita para después. Yari, puedes pasarle, please. Listo. Y pues sentado, se usa sobre todo cuando los pacientes tienen obesidad, entonces es muy difícil palpar como los espacios, entonces pues sentado da como más comodidad y un poco más de certeza. Entonces pues el paciente se sienta en el borde de la camilla, apoya los pies como para subir las piernas y que se flexionen las caderas, se agacha la cabeza y los hombros se apoyan sobre otra mesa o a veces incluso cuando es más difícil les ponen como una almohada sobre las piernas y es como que pongan la cabeza sobre la almohada. Igual se intenta flexionar lo más posible. Y pues en el caso de los lactantes, igual se ponen en posición fetal y la idea es que un ayudante como que los tenga y sujete la cabeza porque pues con los lactantes y como con los neonatos hay un riesgo alto de asfixia, como por la presión en el cuello y pues como en la tráquea. Entonces es importante que haya un asistente que les sostenga la cabeza. Listo, entonces, indicaciones.
nos dividimos en dos, diagnósticas y terapéuticas. Diagnósticas, pues es cuando hay, digamos que la clásica, la sospecha de meningitis, encefalitis, en general neuroinfecciones, cuando sospechamos una hemorragia subaracnoidea con neuroimagen no diagnóstica en ciertos escenarios, cuando hay sospechas de que hay cambios en la presión intracraneal, entonces pues es para hipertensión intracraneal idiopática o incluso la hidrocefalia normotensiva, en causas inflamatorias y desmielinizantes como esclerosis múltiple y en algunas enfermedades autoinmunes, en las neoplásicas cuando se sospecha que hay una infiltración meningia y pues en otras que pueden ser enfermedades metabólicas o genéticas que son pues seleccionadas, cada caso es pues aparte. Y las terapéuticas son cuando queremos disminuir la presión intracraneal, entonces con la hipertensión intracraneal idiopática, por ejemplo, en hipertensión intracraneal por criptococosis en ciertos escenarios y con hidrocefalia normotensiva es una prueba terapéutica, realmente no es lo primero que se hace, pero se podría intentar. O para administración intratecal de antibióticos, quimioterapia, anestesia o pues algunos otros medicamentos. Algo clave de esto es que el hecho de que haya un aumento de la presión intracraneal no es una indicación como absoluta para hacer pues una punción lumbar. O sea, no es como algo que tú digas como, ay, ya, descomprimí y listo y me funciona perfecto y bájala. No, no es tan así. Entonces, pues hay que descartar riesgos de herniación y en general como otros factores de riesgo que entran dentro de las contraindicaciones, que acá pues estamos como todo absolutas y relativas. Contraindicación absoluta es cuando hay como una sospecha de infección en el sitio donde se va a hacer la punción, entonces un absceso o pues como una celulitis cerca de la zona lumbar. Em, Hay otro pues como caso especial que es que si la zona lumbar no es accesible, pues se usa un abordaje suboccipital o cervical C1 o C2, pero este sí o sí es bajo fluoroscopia por el riesgo a la médula. Entonces, ahí eso es como un asterisco para que lo tengan en cuenta. No es lo más común, vuelve y juega, se prefiere disminuir lo mejor, pues lo mayor posible el riesgo a la médula. Y pues las relativas es cuando hay una sospecha de aumento de la presión intracraneal por una masa. Entonces, si se puede precipitar una herniación, pues es como una contraindicación. Y esto lo sabemos por los hallazgos sugestivos. Entonces, déficit neurológico focal, alteración del estado de conciencia, cuando encontramos papiledema, pues en general los signos de herniación. Y pues se realiza un TAC o una resonancia magnética antes de hacer la punción. Otra contraindicación relativa, pues son las coagulopatías, porque queremos evitar el hematoma espinal. Y pues insuficiencia cardiopulmonar o anomalías anatómicas como fusiones o laminectomías. En cuanto a las complicaciones, la más frecuente es que haya cefalea pospunción, de hecho pasa en el 10% de los casos, no es, o sea, realmente evitarlo es difícil, pues porque cada cuerpo reacciona diferente, entonces no es como que haya algo exacto que uno pueda hacer para evitar la cefalea, pues el dolor lumbar o parestesias transitorias, y ya hay unas que son menos frecuentes, pero son mucho más graves, entonces pues el hematoma espinal, que es lo que estábamos intentando evitar cuando dijimos que las coagulopatías son una de las contraindicaciones relativas, pues infecciones, meningitis iatrogénica, las hemorragias, la herniación y la lesión neurológica. Entonces, si se dan cuenta, todas las que son menos frecuentes entran un poco dentro de lo que puede ocurrir con las contraindicaciones relativas. Entonces, como que para que lo tengan ahí en cuenta, que no es una contraindicación, porque sí, realmente tienen complicaciones. Listo. Entonces, la pregunta clave es, ¿necesitamos una neuroimagen antes de una punción lumbar? No siempre. Y de hecho, casi nunca. Entonces, si tenemos un paciente con fiebre, cefalea, rigidez de nuca, pero tiene un Glasgow 15, ¿quién me puede decir que tiene la escala de Glasgow? Capacidad de responder a la Repítelo, visión. visión, Ajá. habla y respuesta ante el estímulo doloroso. Casi, casi, casi. Más o menos. ¿Alguien más? Respuesta motora. Ajá. Es motor, habla y Yul o Yari. Ujú. Respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Muy bien. Ajá. ¿Y cuál es el puntaje máximo de Glasgow y el puntaje mínimo? 6-3. Ujú. ¿Y cuándo puede ser menos de 3? No, sí. De hecho, sí puede ser menos de 3. No es común, pero en algunos centros deciden que la respuesta pupilar puede bajar un punto más en Glasgow. No es común, pero
Si en algún momento les llegara un Glasgow de 2, esa puede ser la explicación. O sea, un Glasgow de 0 nunca va a pasar, pero un Glasgow de 2, de 1, podría. Entonces, paciente con Glasgow 15 no tiene ningún déficit focal, no tiene papiledema, no tiene ninguna convulsión reciente, no tiene ninguna inmunosupresión, no se hace TAC, se hace la punción y pues se analiza. Entonces, pues evitamos retrasar diagnóstico y tratamiento, sobre todo cuando es una infección. Incluso cuando se sospecha una meningitis, hay muchas veces que ni siquiera se espera el resultado de la punción lumbar, sino que se empieza antibiótico pues empírico de amplio espectro y luego cuando llegue el resultado pues se cambia el manejo. Dale, Jul. Entonces, acá entra la pregunta. ¿Hay sospecha de una lesión intracraneal con efecto de masa o hipertensión que pueda aumentar el riesgo de herniación al sacar líquido cefalorraquídeo? Ahí es cuando uno empieza a pensar si hago o no el TAC. Entonces, lo que hablamos ahorita, si vemos déficit focal, o sea, que nos diga que hay una lesión ocupante de espacio, si hay papiledema, que es uno de los como signos de la hipertensión intracraneal, si hay convulsiones nuevas, que también nos puede hablar de lesión intracraneal, alteración importante o progresiva del estado de conciencia, que puede ser cualquiera de los dos, o lesión o hipertensión intracraneal, déficit de pares craneales o las pupilas anormales, otra vez cualquiera de las dos, lesión o hipertensión. Si hay una inmunosupresión grave, pues hay mayor riesgo de infecciones y lesiones, entonces como que uno se lo piensa dos veces. Y si tienen antecedente de alguna lesión en el sistema nervioso central, porque hay mayor probabilidad de que haya alguna alteración estructural después, como una herniación. Listo, entonces, digamos que el paciente como tal no necesita una preparación como muy compleja, es decir, no le vas a pedir un ayuno de 8 horas, no, a menos que haya sedación. Si hay que sedarlo, sí se da el ayuno, pero si no, el ayuno no es una indicación. Realmente es un procedimiento más bien, pues como sencillo. Entonces vamos a dividir los materiales en 6 partes. Vamos a empezar primero por bioseguridad y campo estéril. Entonces son todos los elementos de protección personal. Acá el protocolo cambia un poquito dependiendo del centro donde uno esté, de, pues como la accesibilidad que haya de materiales. Pero si solo tienen lo mínimo, guantes, bata, gorro, lo mínimo. Que el campo sea estéril y pues las gasas estériles. Luego la antisepsia, que es con clorexidina o povidona yodada, según el protocolo de cada institución. Otra vez, vuelve y juega, depende de la accesibilidad. Y se usa también anestesia local, entonces se puede usar lidocaína al 1,2% sin epinefrina. Para eso pues también jeringa, la aguja fina para la anestesia cutánea, ya van a entender por qué es eso. Y pues una aguja para infiltración de tejidos profundos. Y bueno, ya como tal para la punción, pues se necesita la aguja espinal traumática. Ahora, bueno, digamos que hay dos tipos de aguja, que es como la traumática y una que es un poquito más traumática. La traumática es como la de la punta del lápiz, entonces ya les explico un poquito más para qué funciona, pero es literal menos traumática para el tejido y no, digamos que le facilita un montón la técnica, ya les cuento bien por qué. El estilete correspondiente, que es como el taponcito que se pone, entonces uno en la punción como que mete la aguja y dentro de la aguja va el estilete, entonces va a funcionar como un tapón. Las agujas de calibre adecuado según el paciente y el protocolo, el apósito adhesivo para el sitio de punción. Para la presión de apertura se usa un manómetro graduado, la llave de paso de 3 vías, el tubo corto de conexión si se va a utilizar. Y pues para recolectar el líquido hay un protocolo, pero en general se necesitan 4 tubos estériles que estén numerados, las etiquetas de identificación, un recipiente o bolsa para transporte al laboratorio y pues las solicitudes correspondientes. Entonces acá les vamos a dejar para que cuando la vuelvan a revisar en BrainHub tienen algo más visual, más gráfico para que vean todo. Listo. Entonces ahora sí vamos un poco con el paso a paso de la punción. Entonces, en cuanto a preparación, pues confirmamos la posición del paciente, los reparos anatómicos y pues se tiene listo el material necesario. Para preparar la zona, limpiamos el sitio de inserción con solución antiséptica, entonces se hacen círculos concéntricos y se trata de que sea aproximadamente 20 centímetros de diámetro y se debe dejar secar 1 minuto. Después de eso, digamos que esto es como un in-between, o sea, mientras lo dejan secar, pueden ensamblar el manómetro, la llave de paso y el tubo de conexión corto. Em, Luego, pues se pone el campo estéril, entonces se ensambla, después de que se ensambla, uy, bueno, creo que quedó ahí pegado. Bueno, se esteriliza el campo y se deja listo para que quede el sitio de punción expuesto y de resto nada más. Para el anestésico local se aplica una pequeña cantidad de anestésico en el punto de entrada de la aguja. Se usa una aguja calibre 25, pues chiquita, y pues
se anestesia después más profundamente en los tejidos si es necesario. La idea es que sea con la trayectoria prevista de la aguja. Por eso es tan importante que acá, desde el inicio, ya tengan identificado dónde van a funcionar y de hecho lo pueden marcar. O sea, si tienen un esfero o incluso a veces usan como las tapitas de las agujas, entonces como literal, utilizan y marcan y entonces como que solo dejan presionado y dejan ahí como la marquita mientras tanto. Bueno, se prepara la aguja, que esencialmente es ver que el estilete pues esté adentro. Y acá es lo que hablábamos de las agujas. Entonces, una aguja biselada es de las que son un poquito más como punzantes. Y cuando uno está insertando, uno llega a las fibras durales y las agujas biseladas pueden cortar las fibras. En cambio, las que se están usando ahorita, las atraumáticas, que son las puntas de lápiz, ellas lo que hacen es separar la fibra, no la van a romper, entonces por eso son preferibles. Em, y bueno, si son biseladas, igual la idea sería que la parte como abierta de la aguja quede hacia el lado derecho o izquierdo del paciente, o sea, si tengo al paciente acá, esa parte va hacia arriba. Yo la estoy insertando, la estoy viendo, idealmente. Eh, y sí, dale. Bueno, ya para el punto de inserción ya lo tienen listo, se vuelve a palpar la cresta ilíaca, entonces al inicio preparamos la posición, preparamos al paciente, ahora sí hay que empezar a darse cuenta realmente dónde está, entonces ahí empezamos a palpar la cresta ilíaca y la idea es crestas ilíacas, vamos palpando hasta llegar hasta las apófisis espinosas y pues ahí se confirma como el punto. Luego la inserción de la aguja, acá empieza un poquito lo más técnico, por eso está en negrilla para cuando lo revisen. Entonces la aguja tiene que insertarse apuntando hacia el ombligo, como un poquito más cefálico, o sea, yo no la voy a insertar directamente así, la subo un poquito, son 15 grados lo que uno lo tiene que subir y uno lo va avanzando poco a poco, de a 2, 3 milímetros más o menos. Es súper importante que uno lo haga lento, o sea, ya hablamos que uno pasa por un montón de capas. Irla pasando lento es lo que nos permite identificar por dónde vamos pasando. Entonces, digamos que la parte clave de la inserción es que se van a sentir como pops, o sea, como un chasquido, y uno lo siente en la aguja. O sea, ahorita con el modelo de pronto no lo sienten tanto, pero en general se siente un chasquido. El primero cuando se perfora el ligamento amarillo para entrar en el espacio epidural, y a veces cuando se perfora la dura se siente otro. Con estas agujas atraumáticas no se siente tanto porque no se está cortando las fibras de la dura, sino que se están separando, pero se puede alcanzar a sentir y pues ya la idea y ya sería como después del segundo pop uno ya va muy, muy, muy lento si va a seguir insertando. Digamos que acá tenemos dos cosas que pueden pasar y es que la aguja toque hueso. Entonces, si la aguja te choca con algo, o sea, si tú sientes resistencia, no lo vas a tratar de meter a lo que dé. Entonces, lo que se hace es que se retira la aguja hacia el espacio subcutáneo, se orienta otra vez más cefálicamente, porque normalmente lo que pasa es que uno la va metiendo y como que la manda hacia abajo, entonces como que choca con la de abajo, pero pues lo vuelves a sacar, la vuelves a tratar de meter un poquito más cefálico, la vuelves a insertar, igual lento. O sea, no porque choque con hueso, lo voy a sacar rápido y lo voy a volver a meter rápido, lento, o sea, no, no hay afán. Y pues la idea es que se dirija hacia el canal espinal, o sea, como derecho y no hacia los lados. Lo otro que puede pasar es que salga sangre, como que uno vea retorno. Entonces, si la sangre sale con la incisión profunda, es muy posible que pues, la aguja haya entrado en el plejo venoso en la cara ventral de la médula. Entonces, lo que uno hace es que retira la aguja lento, siempre lento, más o menos uno va mirando de a 1 milímetro y lo que se hace es que se va comprobando el retorno del líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando uno medio ve sangre, uno retira el estilete, como el taponcito, y se hacen como literal diluciones seriadas. Entonces, uno va mirando si salió mucha sangre, luego que salga más poquita, que salga más poquito, hasta que salga el líquido cefalorraquídeo. Por eso saca solo como de a 1 milímetro. Lo otro que puede pasar es que te puede parecer que penetraste súper bien, que es exitoso, pero que no salga líquido cefalorraquídeo. Entonces, uno ahí lo que hace es que gira la aguja 90 grados y se vuelve a comprobar. Si no sale, pues la vuelves, pues la sacas y la vuelves a meter. Y la idea, acá hay algo súper clave y es que, claro,
Lo metí, yo digo, es exitoso, lo hice bien, la técnica está bien, la giré, no salió. Ahí para ver si sale o no, uno saca el estilete, ¿no? Si uno vuelve a meter el estilete, no lo puede volver a meter completo, sino que lo mete parcial. Porque lo que puede pasar es que haya una raíz nerviosa como adentro de la aguja que se alcance a meter, y si uno mete el estilete completo de una, pues puede llegar como a ser algo traumático en la raíz, que vuelve y juega. Son raíces chiquitas, no es la médula, pero igual, pues todos sabemos, tocar una raíz nerviosa igual algo le va a traer al paciente, sea una parestesia como transitoria o pues alguna como repercusión a largo plazo. Entonces es importante que no lo metamos de una. No, no, no. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de la presión de apertura, así por encima, luego se las explico mejor, pero esencialmente, bueno, uno mete la aguja, saca el estilómetro y uno tiene que, como, el manómetro viene con un tubito y una llave de tres, como de tres salidas. Entonces, la idea es que saquen el estilómetro y metan como pues el tubito, y lo que va a pasar es que el líquido cefalorraquídeo va a pasar por esta, pues como por el tubo, y va a llegar un punto, bueno, uno pone el manómetro, que el cero del manómetro esté a la altura de donde se hizo la punción. Y luego el líquido va saliendo, va subiendo y llega un punto donde se estabiliza. Esa es la presión de apertura. Y pues se hace solamente si hay sospecha de hipertensión intracraneal. Realmente no toda punción indica medición de presión de apertura. Y pues ya por último es la obtención de la muestra como tal, la recolección del líquido cefalorraquídeo. La idea es que fluya. Uno no aspira al líquido cefalorraquídeo. Eso va cayendo de a goticas, pero va cayendo y así es como se recoge. Lo que les dije ahorita, se recogen tubos estériles, numerados, aproximadamente 1 o 2 milímetros por tubo. La verdad no se necesita mucho. Y pues, obvio, depende de los estudios que se hagan, de los protocolos de laboratorio, pero pues esencialmente es solo dejar que caiga, numeramos los tarritos, los ponemos para, como con el protocolo que tenga el laboratorio a donde los vamos a mandar, nos fijamos que tengan el número que es, la etiqueta que es y se mandan al laboratorio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Entonces, la manometría es lo que se hace para medir la presión de apertura. Entonces, lo que estábamos hablando es la presión del líquido cefalorraquídeo que se mide al inicio de la punción lumbar, y esta se hace siempre que tengan que hacer manometría, se hace antes de recolectar la muestra, porque es la presión inicial. Si recogieron la muestra, baila hacer la manometría, toca hacer otra punción. Bueno, lo que hablamos es importante cuando se sospecha hipertensión intracraneal idiopática, cuando se sospecha la presión intracraneal elevada y con hidrocefalia normotensiva antes y después de la extracción del líquido como prueba terapéutica. Esto es algo que se está intentando, entonces pues valores de referencia entre 7 y 18 centímetros como de agua, porque tiene solución salina. O sea, el manómetro tiene un cilindro de solución salina, entonces se mide como con los centímetros pues en el agua. Y pues el rango varía según la referencia y condiciones de medición, como cualquier laboratorio, pero rango general de 7 a 18 centímetros o pues de 70 a 180 milímetros según la conversión. Lo mismo, lo que estábamos hablando de la importancia de que el paciente esté en decúbito lateral, con la espalda y pelvis y hombros alineados, que el paciente esté en posición horizontal. em, y lo más importante es que si uno va a hacer manometría, ideal y pues la manera de que sirva es que el paciente esté en decúbito lateral. A un paciente sentado no le va a salir bien la manometría, la medición como que no funciona. Em, Dale. Oh, bueno, mentira, devuélvete un momento. Entonces, si ven lo que estábamos hablando de la llave y de la aguja, entonces ya en la siguiente les explico bien pues cómo funciona. Pero bueno, entonces tenemos la aguja adentro, sacamos el estilete. Luego se conecta el sistema. Entonces uno conecta como el tubito y la llave de paso a la aguja espinal, y esa va conectada al manómetro. Luego se nivela el manómetro, que es lo que hablábamos, de poner el manómetro al mismo nivel de la aguja para que se tome la medición como es. Se abre la llave de paso, entonces el líquido cefalorraquídeo va a pues, como pasar por el tubito hasta llegar como a donde convergen, y pues eso va a subir y pues oscila ligeramente con la respiración del paciente, pero cuando ya hay como un nivel donde se estabiliza, es decir, no está subiendo más, sino como que se queda ahí oscilando, esa va a ser la presión de apertura, y pues nos dice como que hay comunicación adecuada con el espacio subaracnoideo, o sea, esa como fluctuación con la respiración del paciente es normal, es lo que debe pasar.
Si hay presión baja, no va a haber casi fluctuación como respiratoria. Entonces ahí uno tiene que hacer varias cosas. Primero, revisar si el sistema está bien puesto y considerar que puede haber una posible obstrucción o que la aguja no está completamente ubicada en el espacio subaracnoideo, porque puede pasar que de pronto uno funciona un poquito y como que sale líquido, pero la aguja no está como completa dentro del espacio subaracnoideo. Eso también puede pasar. Y si la presión es baja, uno lo que hace es que le indica al paciente que extienda gradualmente la cadera para mejorar el flujo de líquido cefalorraquídeo. Entonces yo estoy con las rodillas como en posición fetal, las estiran un poquito y entonces ahí se estira la cadera. Y si no hay ninguna variación con la respiración, pues se considera rotar la aguja 90 grados para aliviar la posible obstrucción por la raíz nerviosa, que es lo que hablábamos. Entonces si yo ya lo metí, digo, es perfecto, no me está saliendo roto, tal cual. Y pues si la aguja no está completamente en el espacio subaracnoideo, pues la meto un poquito más y listo. Bueno, durante la punción, la recolección de muestra pues tiene todo un protocolo porque pues se usan para cosas diferentes. Entonces, no todos los tubos van a medir lo mismo, no todos los tubos están buscando lo mismo, no todos los laboratorios tienen el mismo como protocolo. Pero en general, lo que hablábamos, el líquido cefalorraquídeo tiene que fluir, uno no lo aspira, uno no fuerza que salga. Que te sale una gota cada 5 segundos, te esperas a que se llene el 1 o 2 milímetros, los segundos que tengas que esperar, pero tiene que fluir solo. Si se realiza la manometría, lo que está en el manómetro, entonces, ¿se acuerdan que hablábamos que sube y como que aumenta la solución salina en el manómetro? Eso lo pueden drenar al tubo 1. Y se recolecta, bueno, lo que hablábamos, 1 o 2 mililitros por tubo, según los estudios, los tubos estériles numerados y en secuencia siempre. Em, si se requiere estudiar algunas patologías específicas, como tuberculosis, hongos o malignidad, a veces se necesita más volumen de líquido, entonces ahí se pueden necesitar de 10 a 20, incluso 40 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Igual la idea de todo esto, como de este protocolo, que yo sé que puede ser un poquito como la de judo, tú decir como me voy a esperar cada 5 segundos a que caiga una gota, es que se pueda como obtener el líquido de calidad para evitar pues como resultados falsos, la pérdida de estudios y pues obviamente evitar repetir la punción lumbar, porque aunque es un procedimiento que uno no lo ve como tan complicado, siempre es un poco invasivo. Entonces, igual como todo procedimiento, pues tiene sus riesgos de infecciones, lo que hablábamos ahorita. Entonces, pues la idea es no volver a poner al paciente como a pasar por eso. Y digamos que estamos buscando el líquido cefalorraquídeo que sea claro, transparente, pues como incoloro. Entonces uno tiene que mirar mientras va cayendo y cómo se va viendo en el tubo. O sea, el tubo es transparente, entonces cómo ir viendo. Y si es sanguinolento, hay que valorar según la evolución entre los tubos. Lo que hablábamos ahorita de las diluciones, tal cual. Siguiente. Listo. Entonces, cada tubo tiene una función. Entonces, el primer tubo normalmente se usa para ver como el recuento celular y como diferencial. Entonces puede presentar más eritrocitos si hubo una punción traumática, lo que hablábamos de que si hay sangre, pues se va a ver. El segundo se usa normalmente para medir glucosa, proteínas y hacer otros estudios. Entonces pueden ser estudios como de química, inmunológicos o microbiológicos según la solicitud de, pues como la indicación del estudio. El tercero también es recuento celular y diferencial, entonces se compara con el tubo 1 para los eritrocitos. Importante. Y el tubo 4 se usa como de reserva o estudios adicionales, entonces pues se puede conservar según el protocolo. Em, y lo que estábamos hablando, la distribución varía entre laboratorios, entre centros, por eso es importante que desde el inicio vean que estén bien rotulados y bien enumerados los tubos, porque siempre les va, o sea, siempre va a haber una etiqueta que les diga para qué es, qué número de tubo es, y es importante seguir la secuencia, o sea, no están numerados porque sí, importante que lo sigan. Em, si uno ve que disminuyen los eritrocitos entre el tubo 1 y el tubo 3, pues como que te favorece como la hipótesis de que fue una punción traumática, pero si persiste pues la sangre, se puede considerar que es un líquido cefalorraquídeo hemorrágico o pues que hay una hemorragia intracraneal según el contexto clínico. Em, en cuanto como a la conservación, el transporte y el manejo, pues si el líquido es sanguinolento se continúa recolectando hasta que aclare. Em, Obviamente si es clínicamente posible, ¿no? Si no, pues se hace lo que se puede con lo que se tiene. Pero lo que digamos que la clave es ver
qué tanto volumen es sanguinolento y como hemorrágico. Si es más de 10 a 20 mililitros, se registra la muestra como hemática. Y lo que hablábamos, súper importante identificar correctamente el paciente, el número de tubo, la hora de recolección y para qué estudio se está solicitando esa recolección. La temperatura y conservación dependen del estudio solicitado, no todas requieren las mismas condiciones y pues depende del protocolo de laboratorio, entonces pues es importante consultarlo. La idea igual es que uno mande la muestra rápido al laboratorio, o sea, no demorar el envío al laboratorio. Se puede reservar una muestra para estudios adicionales si lo permite el laboratorio, que se verifica durante cuánto tiempo, como que se puede mantener esa muestra. Entonces, en general, recolectar, distribuir, identificar, conservar y transportar rápido. Es bastante sencillo, bastante intuitivo, pero es importante que uno sí vaya paso por paso, porque a uno se le pueden saltar pasos. O sea, incluso uno que hace historias clínicas todos los días, no falta que un día uno se salte un antecedente o lo que sea. Lo mismo, importante que uno vaya paso por paso, verificando que se haya bien, pues que se esté haciendo bien todo, porque pues igual son muestras que son delicadas, como en términos de, como los estudios para que se mandan, ¿saben? Como que no se mandan porque sí. Siguiente. Y vamos a hablar un poquito de la interpretación. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos de que unas son para celularidad y diferencial? Bueno, es esto. Entonces, el líquido cefalorraquídeo normal, en términos como de células blancas, va a tener de 0 a 3 linfocitos. Meningitis se confirma de 100 a 10.000. Infección viral de 100 a 2.000. Y hemorragia subaracnoidea cuando hay sangre o eritrocitos. O sea, una muestra hemática es como sugestivo de hemorragia subaracnoidea. Glucosa, lo normal es que sea de 50 a 100 miligramos por decilitro en un ratio de 0,6. En la meningitis va a estar disminuida y en la infección viral y en la hemorragia subaracnoidea va a estar normal. Proteínas debe haber entre 20 y 45 miligramos por decilitro. En la meningitis va a estar elevada, va a haber más de 500 miligramos por decilitro. En la infección viral puede ser normal o elevada. Y en la hemorragia subaracnoidea va a estar elevada. Y pues el aspecto, lo normal es que sea claro, incoloro, transparente. En la meningitis bacteriana, muy clásico que sea turbio. En infección viral igual va a ser claro. Y pues hemorragia subaracnoidea, lo que hablamos, es antocromía o como sangre uniforme, que se mantiene rojo entre el tubo uno y el tubo 3. Yuri. Y ya, eso es todo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Sí, Dependiendo de la infección que puede alterar la presión de apertura. sí, sí. Respuesta corta, sí.